La cicatrización es un proceso dinámico mediado por proteínas solubles como citocinas, factores de crecimiento y células encargadas de la proliferación celular para reparar el tejido lesionado. La reparación de tejidos dañados se puede dar a través de dos tipos de procesos, los cuales son la regeneración por proliferación de células sobrevivientes junto a la diferenciación de células madre propias del tejido lesionado y, en caso de que la estructura de soporte tisular se dañe, la regeneración no es suficiente, por lo que el tejido conjuntivo se deposita en el área afectada para formar una cicatriz. Lo anterior está relacionado con la capacidad regenerativa del tejido, que es la habilidad intrínseca y fisiológica que tiene éste para autorrepararse, lo cual depende de si el tejido es lábil, estable o permanente. Los epitelios de la piel y la mucosa son células del tejido lábil, las cuales entran continuamente al ciclo celular, por lo que están en constante reposición. Estas mueren y se reponen gracias a la división, proliferación y maduración a partir de células madre adultas. Una vez que se sufre la lesión, ¿cuáles son las etapas de la cicatrización? Coagulación. Una vez que ocurre la lesión, se produce daño en los vasos sanguíneos. Como respuesta inmediata, se extravasa plasma, células y factores hacia el intersticio. Se da la formación de un agregado plaquetario dado por el estímulo del contacto de las plaquetas con el colágeno y la membrana basal de los vasos sanguíneos. El factor 8 de la coagulación actúa como puente de unión entre el colágeno subendotelial. Las plaquetas liberan gránulos alfa que contienen factores que median la coagulación y la inflamación, como el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Con estos se da la formación del coágulo de fibrina. Inflamación. Con el estímulo de los productos de la cascada de la coagulación y el factor estimulador de colonia de granulocitos y macrófagos, en las primeras 24 horas de la respuesta inflamatoria son reclutados los neutrófilos a partir de la activación de interleucina 1, TNF-alfa e interleucina 6. En las primeras 24 horas aparecen los neutrófilos. Estos contribuyen a la eliminación de desechos y posibles patógenos. En las 48 a 96 horas posteriores aparecen los macrófagos, que son células clave en el proceso de reparación tisular, ya que estos tienen la capacidad de fagocitar partículas extrañas desde microorganismos hasta tejidos propios dañados o muertos. Inicialmente predominan los macrófagos M1, que son proinflamatorios contribuyendo a limpiar los restos celulares y de matriz. Posteriormente abundan los macrófagos M2, que son antiinflamatorios, proangiogénicos y profibróticos. La infiltración por linfocitos es más tardía y se cree que juegan un papel importante en la remodelación tisular mediante interacciones célula-célula y secreción de citocinas. Después de la lesión tisular y la respuesta inflamatoria, se da la granulación, la cual puede verse como la colocación de un parche, a diferencia de la regeneración que establece los componentes originales del tejido. En ciertos casos donde se amerite, se da la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes, conocido como angiogénesis. Estos nuevos vasos aportan el oxígeno y las proteínas necesarias para el proceso de cicatrización. La baja presión del oxígeno estimula el factor de crecimiento del endotelio vascular y actúa en receptores de las células endoteliales produciendo efectos sobre el crecimiento y permeabilidad de los vasos sanguíneos con ayuda de sustancias como el óxido nítrico. En caso de ser necesaria una angiogénesis, los pericitos, células que dan sostén a los capilares y vénulas, se separan de la superficie albuminal de las células endoteliales y se da la degradación de la membrana basal, que es la interfaz celular entre el epitelio y el tejido conectivo, lo que permite la formación de nuevos brotes vasculares. Los macrófagos liberan el factor de crecimiento de fibroblastos, que permite la migración de células endoteliales hacia la región lesionada y la proliferación de células endoteliales por detrás de las células que migran. Además, estos se encargan de la ingestión de capilares y tejido necrosado. La remodelación de los nuevos vasos requiere de la formación de tubos capilares y del reclutamiento de células periendoteliales.
Después de la angiogénesis, se da la migración y proliferación de fibroblastos en el sitio de la lesión. Estas son las células más abundantes del tejido conjuntivo y se encargan de la formación de la matriz extracelular, ya que excretan proteínas como colágeno y elastina que la componen. Con esto se da el depósito de tejido conjuntivo o formación del tejido de granulación, que está compuesto por colágeno, fibrina, elastina, fibronectina y proteoglucanos. El depósito de este tejido es controlado por el factor transformador de crecimiento, que es la citoquina más importante en la síntesis y depósito de las proteínas del tejido conjuntivo. Estimulan la síntesis de fibronectina y proteoglicanos para constituir la matriz provisional y a su vez facilita la migración celular e induce el fenotipo de célula endotelial adecuado, es decir, la migración y proliferación de fibroblastos, e incrementan la síntesis de colágeno y fibronectina, que dan integridad estructural y fuerza a los tejidos. A medida que la cicatrización progresa, disminuye la proliferación de fibroblastos y vasos. Se da una regresión vascular que transforma el tejido de granulación altamente vascularizado en una cicatriz de color claro. Finalmente, se da la remodelación del tejido conjuntivo, que consiste en el descenso progresivo de los materiales formados en la cicatriz. Epitelización. El resultado de la remodelación del tejido conjuntivo se ve influenciada por el equilibrio entre la síntesis y degradación de las proteínas de la membrana extracelular. Durante el proceso de cicatrización se pueden generar anomalías por una formación inadecuada del tejido de granulación, ya sea deficiente o exuberante, una cicatriz hipertrófica o queloides y una contracción excesiva de la herida, lo cual causa deformaciones y limita el movimiento en las articulaciones. Existen diversas sustancias capaces de afectar de manera negativa como positiva el proceso de cicatrización de la piel. Entre estas se encuentra la sulfadiazina de plata. Se utiliza de forma tópica en el tratamiento de quemaduras y para controlar infecciones bacterianas. La plata es un antiséptico que puede inhibir eficazmente el crecimiento de bacterias como el Staphylococcus aureus, bajo el mecanismo de liberación de cationes de plata, que causa la muerte de las bacterias. Sin embargo, esta ha demostrado retrasar el proceso de cicatrización e inhibir la reepitelización de las heridas. Por otro lado se encuentra el aloe vera, conocido por sus usos en cosmética. El gel de aloe vera, extraído de las hojas de esta planta, se compone de carbohidratos, sales, enzimas, triglicéridos y aminoácidos, que estimulan la actividad de los fibroblastos y la producción de colágeno. Los compuestos fenólicos del aloe interfieren en los movimientos celulares de la fase inflamatoria, como es el caso de la histamina, leucotrienos y eicosanoides. Las cromonas y el ácido salicílico, subproducto de antraquinonas, son capaces de inhibir la vía de la ciclooxigenasa, enzima imprescindible en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. De forma añadida, se ha conseguido demostrar actividad antiinflamatoria de otros elementos de la planta, como el lactato de magnesio, que reduce la síntesis de histamina, así como los esteroles, que oprimen la migración e infiltración leucocitaria.